el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pidamos la presencia, primero que todo, del Espíritu Santo sobre nosotros, para que los dones y los frutos que hemos recibido en nuestro bautismo y en nuestra confirmación, los podamos ir adhiriendo cada vez más a nuestra vida. Hace 8 días la Iglesia celebraba la solemnidad de Pentecostés, donde se hacía efectiva la vida de la Iglesia, donde la Iglesia cobraba esa revitalidad, robustecía esa misión. Y hoy, al celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, es celebrar la unidad de la Iglesia, es celebrar nuestra vida unida a la vida de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Por eso, a nosotros en el bautismo se nos ha consagrado en la Trinidad, se nos ha bautizado en el nombre de las tres divinas personas. Toda nuestra vida ella está en torno a una consagración trinitaria. Nuestra vida está unida al Padre, porque fue quien nos crea. Nuestra vida está unida al Hijo, porque fue quien nos salvó. Y nuestra vida está unida al Espíritu, porque es el que nos da la capacidad, nos da la fuerza y nos anima. Y sobre todo, como decía la segunda lectura hace 8 días, es el que nos da la posibilidad de decir el nombre de Jesucristo. Pidamos a la Santísima Trinidad en este día que siempre nos acompañe, que siempre nos cobije y que nunca permita que nos separemos de Él. Así como el Padre no se separa del Hijo, como el Hijo no se separa del Padre, y así como el Padre y el Hijo no se separan del Espíritu, que todos nosotros estemos en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y sobre todo con la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Hace 8 días terminábamos la clase diciendo que el autor del matrimonio era ¿quién? Dios, ¿cierto? Decíamos que Dios como autor del matrimonio. Hoy vamos a trabajar o a tratar 2 puntos, como les decía hace 8 días, que para mí son también importantes y que no los quiero dejar pasar por alto. Esos 2 puntos es ver el matrimonio como una unidad indisoluble. Unidad indisoluble. Y ver el matrimonio como sacramento de la nueva alianza. Cuando hablamos de el matrimonio, cuando hablamos del matrimonio como unidad indisoluble, estamos hablando de que el matrimonio en primera instancia va a ser una comunidad de vida y de amor. ¿Sí? Matrimonio, unidad indisoluble. ¿Por qué? Porque va a ser visto como una comunidad donde va a estar presente la vida y el amor. ¿Sí? La vida y el amor. Estas dos
estos dos componentes, vida y amor, están en esa unidad. No se rompen, deben ser indisolubles. ¿Por qué? Porque al estar unidos el hombre y la mujer, al estar unidos y vinculados en santo matrimonio, el hombre y la mujer optan por estas dos cosas fundamentales: la vida y el amor. Y de la vida y el amor se entreteje, o más bien sale una ¿qué? Una comunidad. ¿Qué es lo que de pronto mucha gente habla? Y es que de el hombre y la mujer en matrimonio unidos sale el fruto del amor. Y el fruto del amor es lo que hace 8 días denominábamos los hijos. Y entonces esta comunidad se empieza a nacer en la vida y en el amor de la pareja. Por eso son indisolubles. Porque hay algo que nos une a. Dado el caso que una pareja de esposos, por X o Y razón, se separaron, hay algo que los sigue uniendo. Hay algo que los sigue uniendo. Y ese algo o ese alguien que los sigue uniendo es los hijos. Siempre van a estar en esa conectividad. Siempre van a estar en esa unicidad. Si bien, humanamente hablando, ya no los une el sentimiento del amor, los va a unir el sentimiento filial. Y es de que ya las parejas o los esposos que se separan se van a ver de una u otra manera como amigos, como alguien especial en su vida. El sentimiento indudablemente no va a cesar, los va a unir algo. Esto, la comunidad que han querido formar. Segundo, el matrimonio visto como una unidad indisoluble, o es visto porque el matrimonio realiza una comunión. Segundo, realiza una comunión. Comunión. ¿Sí? Al hablar de este término comunión, está hablando de que el esposo y la esposa se están fraccionando, o más bien se parten para darse el uno al otro. Sacramentalmente hablando, en la Eucaristía es el pan partido y compartido. Cuando el sacerdote está en el momento del rito de la comunión, vemos que él parte el pan consagrado y luego lo comparte, luego lo da y luego sale a repartirlo. Y ahí estamos en esa ¿qué? Comunión con Cristo, con la iglesia y con el hermano. El matrimonio se nos vuelve algo común, unión. Yo me dono, hablábamos hace 8 días del término, yo me dono, me doy a mi esposo, a mi esposa. Y al yo obtener o al yo haber aceptado libre y voluntariamente, sin ser coaccionados en el matrimonio, me estoy donando al otro. En términos un poco de amoríos juveniles,
hablan de la media naranja, ¿cierto? Es que ella es mi media naranja. Ella es lo que me faltaba, la parte que me hacía falta. Hace 8 días hablábamos del término que es que la mujer es el complemento para y el hombre es el complemento para. Y eso es lo que genera una comunión. Una comunión. Y de esta comunión surge algo muy importante. Y es que la identidad familiar. La identidad familiar. Yo me identifico con. Miren que ustedes y yo somos muy conocedores de que cuando nace un niño en una familia empiezan las preguntas, o más que las preguntas, empiezan las suposiciones. Se parece a. Sacó los mismos rasgos de. Miren cómo la fisionomía va apuntando a más que al uno, más que al otro. Y en la medida en que va creciendo, sigue todavía en esas conjeturas o esas suposiciones. Es que sacó el mismo carácter del papá. Sacó el mismo, la misma sensibilidad de la mamá, etcétera, etcétera. Porque eso crea una identidad. ¿Sí? Eso va creando una identidad. Y esa identidad es lo que va haciendo de que la persona, o más bien la pareja, vaya creando esos lazos fuertes e indisolubles dentro del matrimonio. Y en tercera instancia, al ser una unidad, el matrimonio se convierte en transmisora de vida. Pongámosle mayúscula. Se convierte en transmisora de vida. ¿Qué quiere decir esto, muchachos y muchachas? Que con el matrimonio se empieza a propagar una nueva vida. Y esa nueva vida no es únicamente la del hijo o la de la hija. Esa nueva vida es la que se empieza a transmitir, como llamaríamos, de generación en generación. ¿Sí? Y es a ello lo que de pronto psicológica o éticamente hablando es lo que llamaríamos el árbol ¿qué? Genealógico. Genealógico. Muy bien. El árbol genealógico. ¿Sí? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Sí? De hecho, miren que el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, nos va a hablar de qué? De la genealogía de Jesús. De la ascendencia de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? No se dice descendencia, sino ascendencia. Descendencia es cuando sale de mí. Jesús, recuerden que no tuvo hijo, entonces no hay descendencia. Es ascendencia de Jesús. Y desde ahí vemos cómo dice, y Jesús viene de José. José, hijo de David, ¿cierto? Y lo que llamaríamos nosotros, reitero, el árbol genealógico, porque la familia es transmisora de vida, transmisora de vida. Por eso entonces es un matrimonio denominado
que es unidad e indisoluble. No se puede romper. Siempre van a estar ligados. Por más nulidad matrimonial que haya, siempre va a haber una unidad, siempre me va a tener unido a algo. Claro hasta acá. ¿Sí? Y en segundo momento vamos a mirar el matrimonio como sacramento de la nueva alianza. Sacramento de la nueva alianza. La nueva alianza. Muy bien. Hace 8 días yo les preguntaba a ustedes qué significaba un pacto, una alianza, un compromiso, ¿cierto? Si bien el matrimonio es visto, como terminamos de decir, como una unión indisoluble, se debe entender entonces que el sacramento genera una nueva alianza. El Antiguo Testamento creó una alianza con Dios. El pueblo de Israel crea una alianza con Dios ¿a través de quién? Moisés. A través de Moisés. La nueva alianza en el Nuevo Testamento es la hecha directamente entre Cristo y el hombre. Cristo, nueva alianza. Cristo, la alianza que es indisoluble. El matrimonio entonces también es nueva alianza. ¿Por qué? Primero, porque es signo de salvación. Sacramento de la nueva alianza, porque es signo de salvación. ¿Sí? Signo de salvación. ¿Qué es esto? ¿Por qué decimos que es signo de salvación? Porque si el hombre y la mujer generan una vida, la vida está llamada a ser ¿qué? Salvada. El hombre salva a su esposa y la esposa salva a su esposo. Signo de salvación. Nos salvamos mutuamente. Y entonces, por ello viene las luchas entre ambos. Es decir, no es que ellos se vayan a enfrentar entre ellos, no, sino que vienen entre ellos a contrarrestar esas luchas que a diario se le presentan. El hombre está dado para salvar a y la mujer está dada para salvar a. Los dos deben salvarse. Miren que nos encontramos en la historia y en de la iglesia muchas mujeres que han salvado a sus esposos con la oración. Como muchas mujeres, sobre todo, sí, hay que admitirlo, que sobre todo las que más están en esa constante de lograr salvar un matrimonio son las mujeres, porque ellas se entregan de una manera más desmedida para consagrar su familia, su matrimonio. Y entonces en la historia de la iglesia nos encontramos muchas mujeres que han logrado salvar a sus esposos de sus vidas pecaminosas. Han logrado de que sus esposos vuelvan a los caminos del Señor.
El matrimonio no únicamente está hecho para autorrealizarme, como de pronto es el pensamiento de muchas mujeres. ¿Quién anhela más el matrimonio? Una mujer, ¿cierto? Porque una mujer se siente autorrealizada, por así decirlo, con el matrimonio, es un anhelo. Me quiero casar, quiero formar una familia, quiero tener hijos, bueno, pensamientos del siglo XX, ya hoy en día ya gente no quiere esto, ¿cierto? Pero los que han admitido este vínculo matrimonial deben saber, o los que están pensando casarse, deben saber qué acarrea todo este compromiso. Signo de la salvación. Yo estoy para salvar y para dejarme ¿qué? Salvar. De esto, para que sea posible este signo de salvación, es necesario traer a colación algo, y es el diálogo mutuo. ¿Sí? El diálogo mutuo. ¿Y en qué consiste esto? El diálogo mutuo consiste en sentarnos a hablar, sentarnos a mirar qué es lo que está fallando, qué es lo que se puede enmendar y cómo corregir aquello que no ha sido posible. Con este diálogo se empieza este proceso de salvación. Jesús es el modelo perfecto de salvación. Jesús, para salvar a la gente, entraba en diálogo con ellos. Claro que no le dijo, ¿usted se quiere salvar? ¿Usted se quiere salvar? No, él hablaba y empezaba a decirle a la gente cómo era la situación, cómo era el modo de vida para lograr ese plan. Lo mismo pasa dentro del vínculo matrimonial, en ese diálogo mutuo. Y cuando hablamos que es signo de salvación, no es únicamente para salvarse a ellos como persona, sino también para salvar lo que sale de ellos, es decir, sus hijos. Y este diálogo mutuo también tiene que tener otro paso, y ya es un diálogo familiar. ¿Qué tanto nos sentamos todos en diálogo con nuestros hijos? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a ese diálogo? En querer escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las tristezas, cuáles son las penurias o las angustias por las que nuestros hijos atraviesan. ¿Cuánto tiempo como papá y mamá nos sentamos en torno a la familia para empezarle a enrutar a los hijos qué es el camino que deben tomar? Hemos optado más bien en la actualidad por ser padres y madres proveedoras, donde tenemos un pensamiento de que si yo le doy sagradamente lo material a mi hijo, a mi hija, creo que ya estoy cumpliendo con. Estoy silenciando lo que el corazón del hijo desea expresar. Y entonces ahí está esa salvación. ¿Cómo un padre se vuelve en salvador de su hijo? Miren que antiguamente los papás jugaban con sus hijos a los ¿qué? A los superhéroes. ¿Sí o no? Y entonces los niños teníamos algo muy fantasioso de ver a los papás como los inmortales. Teníamos la figura del papá como el Superman, como bueno, qué sé yo, porque era el inmortal. Tan así que antiguamente nos preguntaban a nosotros, usted cuando sea grande,
¿Cómo quiere ser? Y uno decía, yo quiero ser como mi papá. O yo quiero ser como mi mamá, porque teníamos un referente, hágame el favor, ¿cierto? Un referente que era tenacidad, un referente que era un modelo a seguir. Hoy en día, tristemente, se ha fracturado eso, porque los papás y las mamás nos hemos convertido en simples proveedores. Mi hijo me quiere hablar, pero yo lo silencio con un regalo, porque no quiero sentirme coaccionado en mi autolibertad. Y ya cuando el hijo está tomando otros caminos, y ya cuando queremos despertar, oh chanfle, es demasiado tarde. Y entonces ya nuestro hijo, nuestra hija está caminando por caminos que no son. Ahí se perdió ¿qué? Ese proyecto de salvación. Hay un salmo que dice, el regalo más preciado que Dios da a los padres son sus hijos. Los hijos. Sus hijos. ¿Cómo estoy yo apuntando a ese proceso de salvación? Con mis hijos, ¿qué clase de amistades tienen mis hijos? ¿Cómo estoy entrando en esa salvación de amistad con mis hijos? Ah, no, es que mi hijo o mi hija se relaciona con los vecinitos del barrio. Yo los conozco que son niños juiciosos, pero es que su hijo y su hija tienen amigos invisibles. ¿Y cuáles son los amigos invisibles? No son los imaginarios que nos creamos nosotros antiguamente. Los amigos invisibles de nuestros hijos actual son los que están dentro de las redes sociales. Creemos que nuestro hijo o nuestra hija se acuesta solo, porque no entró a nadie. Pero ¿quién ingresa a través de esto? Eso también hace un proceso de acompañamiento. Y entonces para entrar en este signo de salvación hay que hacer un diálogo mutuo familiar, y este diálogo mutuo familiar se convierte en un acompañamiento. ¿Claro hasta acá? Segundo, el matrimonio, sacramento de salvación, porque... ¿Quién iba a decir algo? ¿Nadie? Bien. Segundo, porque es signo que confiere la gracia. Signo que confiere la gracia. Recuerde que cuando empezamos este curso, decíamos que los sacramentos son signos que contienen la gracia de salvación. ¿Y la gracia qué? Santificante. La gracia santificante. El matrimonio, signo que confiere la gracia. Si bien en el matrimonio se gesta la salvación de la familia, en el matrimonio también se gesta la gracia santificante. Entre los esposos y los hijos nos tenemos que santificar. Y santificar no es únicamente signarnos la señal de la cruz cuando vamos a la cama. Santificarnos no es únicamente cuando nos signamos la cruz, cuando salimos en la calle, cuando la mamá despacha al esposo o cuando se despachan a los niños para el colegio. La gracia santificante consiste en una permanente unidad entre la familia. ¿Cómo yo estoy siendo fuente de santificación? Y esto es lo que llamaremos nosotros el testimonio. El testimonio. Yo como padre, yo como madre, ¿cómo estoy testimoniando mi vida matrimonial?
yo como padre, yo como madre, cómo estoy testimoniando mi vida paternal y maternal. Yo como hijo, cómo estoy haciendo testimonio dentro de mis compañeros de camino como un hijo fiel y prudente. Qué interesante, muchachos y muchachas, y es que los mandamientos todos son un proyecto de vida. Pero de todos esos mandamientos hay uno que confiere una promesa. Diana Osa, ¿cuál es? Ay, Yo le digo. amar a ver. Ay, profe, no, me cogió así como en pacto. Sí, estás por allá. Estás por allá. Bien. Yo le digo, Estoy profe. Un aquí momentico. jugando. Jorge Hernán Giraldo, ¿cuál es? Amar a su padre y madre. ¿Cuál? Me escuché. Honrar padre y madre. Honrar padre y madre. El cuarto. Dicen que el que honra padre y madre atesorará bendiciones. Y eso lo dice el libro del Deuteronomio cuando está haciendo la descripción del cuarto mandamiento. Y ahí está esa gracia. No únicamente al hijo. Miren que el libro de los Hebreos, cuando va a hacer el discurso sobre la familia, empieza a decir: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no vaya a ser que los aburran y se quieran ir. Hijos, no desprecien a sus padres, acompáñelos así chocheen, es decir, así estén viejitos. Mujeres, amen a sus esposos, sean sumisas a ellos, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y el cuarto mandamiento es el mandamiento de la familia, porque confiere la gracia, y fuera de la gracia confiere una promesa: heredarás el cielo. Y eso se va convirtiendo, lo decíamos ahora, en una identidad. Por ejemplo, ¿qué es honrar padre y madre? Y pensamos que honrar padre y madre es únicamente obedecer a mamá cuando nos manda al mercado. Y creemos que honrar padre y madre es únicamente ser buenos hijos porque le damos de todo a la mamá. Pensamos que honrar padre y madre es hacernos también buenos padres cuando le damos todo a. Eso es un mandamiento de prolongación, porque de la madre salen sus hijos. Cuando yo le tiendo la mano a mi hermano que está sin empleo, que está pasando por una crisis, que tiene una dificultad, mi madre se siente honrada. Cuando un hijo, o más bien cuando una madre ve que dos de sus hijos se están enfrentando, tienen divisiones, tienen riñas, miren que ella se pone en medio, porque los dos son sus hijos. Entonces, honrar padre y madre es también cuando yo tengo un buen gesto con mi hermano, porque ese gesto le va a agradar a mi mamá y a mi papá. Eso es honrar padre y madre. Eso es conferir la gracia dentro del matrimonio. Tercero, el matrimonio como nueva alianza, porque hace partícipes a los esposos del amor de Cristo. Hace partícipe a los esposos del amor de Cristo. ¿Sí? Del amor de Cristo. Hace partícipe a los esposos del amor de Cristo.
del amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto nos invita de que la pareja de esposos deben de prolongar ese amor sagrado. Por eso se dice que el matrimonio es una consagración. Yo me consagro a y ella se consagra a mí. Por eso se dice que una consagración es que yo debo estar inseparablemente unido a. Por eso allá en el rito del matrimonio dicen lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque ya hemos quedado consagrados. Y esa consagración es perpetuar el amor de Cristo. Cristo perpetuó el amor de Dios de una manera tan visible que hasta le pedía, Señor, que todos sean uno como tú y yo somos uno. De hecho, le decía a los discípulos, a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque estamos ligados, estamos unidos. Ese es el matrimonio. Nos hace partícipes del amor de Cristo. Ya es un amor sagrado, ya es un amor consagrado. Ya es un amor bendecido. De ahí viene el término la bendición. Miren que es un término muy moderno que se está utilizando haciendo referencia a los hijos. Es que me viene en camino mi bendición, porque es resultado de algo sagrado, es resultado del amor de Jesús. Y en última instancia, el sacramento visto como nueva alianza, porque nos une a Cristo y a la Iglesia. ¿Sí? Nos une a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí, al unirnos a Cristo y a la Iglesia, de acá se gesta la vida el amor esposal. Cristo ama a su iglesia y la iglesia, por pertenecer a Cristo, ama a Cristo. Y entonces, de acá podríamos también denominar o extraer al hombre y la mujer. ¿Sí? Al hombre y la mujer. El hombre se une a su esposa y la esposa se une al hombre. Y entonces esto se convierte en algo ¿qué? Cíclico. Me doy a ella y ella a mí, me doy a ella y ella a mí. Es un círculo que no puede entrar nada ni nadie. Solo el amor de Cristo. Nos une a Cristo y a la iglesia. Recuerden que los esposos, decíamos hace 8 días, por ser bautizados, ¿son qué? La iglesia. El hombre y la mujer, por ser bautizados, son la iglesia y por ende están unidos a Cristo. Por eso en el bautismo, a ustedes y a mí se nos ungió con algo que se denomina el ¿qué? El crisma. El crisma. Y al ser ungidos por el crisma, el único óleo que ha sido consagrado por ser nosotros ungidos con el crisma, estamos consagrados a Cristo.
porque Cristo fue ungido. De ahí viene la palabra crismación. De ahí viene la palabra ungido. Claro hasta acá entonces con esto de el matrimonio como salvación. Con esto terminamos el tema de el sacramento del matrimonio. ¿Dudas o aportes? Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar al segundo sacramento de servicio y es el sacramento del orden sacerdotal. Orden sacerdotal. Bueno, el orden sacerdotal. Este sacramento del orden sacerdotal también, repito, es integrado en el sacramento del servicio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes optan libre como el matrimonio. El matrimonio es una opción libre y voluntaria. El orden sacerdotal también es una opción, una libre elección, pero movido por otro ingrediente. Y ese ingrediente es al que vamos a denominar vocación. Claro que el matrimonio también puede ser una vocación, pero el orden sacerdotal lo vamos a ver como vocación. Vocación. Para entrar entonces en materia, quiero primero definir el término vocación. ¿Qué es la palabra vocación? Entonces, la vocación. Rosalba Álvarez, ¿qué quiere decir para usted el término vocación? El servicio generoso sin esperar nada a cambio a Bien. todo aquel que tenemos a nuestro alrededor. En una sola palabra, por favor. Entonces, para Rosalba es servicio. Pedro Hernández, ¿usted qué diría sobre la vocación? Sí, profe, yo diría lo mismo, es como un servicio, una vocación que tenemos nosotros de servir, de ayudar. Colaborar. En una sola palabra, por favor. Elkin Henado. Talento. No le entendí. Un talento. Talento. Lina, hermana de Gisela. Sí, profe. Llamado. Un llamado. O llamado. Bien. El gusto por algo. Carolina Trujillo. Una inspiración. Muy bien. Patricia López. Una forma de vida. Un modus vivendi. Bien. Cristina Ruiz. Cristina Ruiz está por ahí. Un servicio. Eso. Profe, un servicio. Servicio. Listo. Esnedi Usugam. Esnedi no está. Es una opción. Eso. Por favor, vamos a estar atentos y activos. Idalia Villada. Profe, una inclinación. Inclinación. Mabel Janet García. Es decir, sí.
Es decir, sí, bien. Y la última persona, Óscar Andrés Álvarez. Óscar Andrés Álvarez. No, es de Oscar Vanegas, no. Óscar Ramiro Vanegas. Ahí decía Óscar Andrés Álvarez ahora. Pero bueno, responde tú. Profe, para mí es una decisión del corazón, desde el corazón. Una decisión desde el corazón. Muy bien. La palabra vocación viene del latín vocare. ¿Sí? Del latín vocare. Vocare. Y la palabra vocación o la palabra vocare traduce llamar. Llamar. La vocación es un llamado. ¿Sí? Un llamado. Y la vocación va a tener 3 elementos. Y esto veámoslo también, si bien lo vamos a mirar para este sacramento, pero también vamos a traducirlo para mi vida cristiana, para mi seguimiento a Cristo. Todos nosotros como bautizados no tenemos únicamente que pertenecer a un grupo pastoral o pertenecer a una comunidad o tener inclinaciones a la vida consagrada para seguir a Cristo. Todos nosotros, por ser bautizados cristianos, estamos llamados a seguir a Cristo. Y entonces este llamado, esta vocación va a tener 3 tintes o 3 dimensiones. La primera, decimos que es un llamado. Y al decir que es un llamado, estamos hablando de escuchar una invitación. De escuchar una invitación. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? Dios. Dios es el que llama. Por favor, alguien que vaya buscando mientras termino la idea, el texto de Hebreos capítulo 5. ¿Sí? Hebreos capítulo 5. Vayan buscándolo mientras yo termino la idea. Dios es el que llama. Por favor, Snedi Úsuga me va a buscar el texto bíblico de Primera de Pedro 2:9. Snedi. Primera de Pedro 2:9. Cuando Dios es el que llama, tenemos que abrirnos a escuchar su voz. Debemos de estar atentos a dejarnos, ¿cómo se podría denominar? Dejarnos inquietar por esa invitación que Dios hace. Por eso decía yo ahora, el matrimonio también puede ser visto como una vocación. Hay que orarlo, hay que pedirlo en gracia, no dejarnos llevar por la emotividad o por los momentos, porque solamente quiero y ya. ¿Quién tiene, perdón, Snedi, Primera de Pedro 2:9, ¿ya la encontró? Primera de Pedro 2:9. Sí. Vosotros, por el contrario, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para anunciar las grandezas que os ha llamado de las tinieblas a la luz maravillosa. Muy bien. Ustedes son linaje escogido. ¿Quién? El sacerdote. Ya el hombre que ha optado, ha sentido el llamado de Dios,
se convierte en un linaje escogido y más adelante va a decir una nación consagrada. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 5? Yo, profe. A ver, Janet. Yo, yo, Capítulo 5. Sí. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Muy bien, un Bien, momentico. lo ocupa el que... Un momentico, Janet, léame ese versículo, por favor, nuevamente. Nadie, y no lo va a decir, ¿qué versículo es? Nadie ocupa... Es el versículo 4. Sí. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Nadie, Tampoco Cristo se glorificó mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo. bien. Repito. No, déjalo ahí. Nadie se, por así decirlo, haciendo una traducción, nadie se confiere este título, sino es convocado. Le dije. Y miren lo que dice ahí, ni siquiera el mismo Cristo. Es un llamado. Es un llamado. Y el que llama es Dios. Lo acabamos de leer entonces. En Primera de Pedro y en Hebreos 5 que Janet. 5:4, profe. 5:4. Y Primera de Pedro 2:9. Es una vocación. Es que yo quiero. Pregunte también si Dios quiere. ¿Sí? Muchas veces dentro también, ojo, por eso decía, traduzcamos esto también a mi llamado como agente de pastoral. Muchas veces yo quiero estar allí, pero Dios diría de pronto, ay, usted otra vez. Miren que nos cuenta un relato bíblico donde Jesús expulsa a alguien, expulsa un demonio. Este texto bíblico donde Jesús expulsa un demonio a un joven y el joven le dice, déjame, yo te sigo. Y Jesús, ¿qué le dice? No, muchas gracias. Ve y dé testimonio en tu casa. Este joven tenía la intención de seguir a Jesús, como tal vez como en un acto de agradecimiento. Pero Jesús le dijo, no. Miren que Jesús, así como llama, también dice, chao. ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Chao. Entonces, la vocación es un llamado que empieza tal vez a nacer en un deseo de. Sí. Pero hay que agudizar el oído a la voz de Dios. Segundo, la vocación tiene una misión. Una misión. ¿Cuál es esa misión? Esa misión es evangelizar. Evangelizar. Decíamos ahora,
el esposo, o más bien el matrimonio, es un signo de salvación. Y decíamos que ese signo de salvación se daba cuando había un diálogo mutuo. Y el diálogo mutuo es un sinónimo de evangelización. Miren que a ustedes y a mí en el sacramento del bautismo, cuando nos ungieron con el crisma en la cabecita, nos dijeron, eres sacerdote, profeta y rey. El profetismo no es de adivinanzas, de premoniciones, de que por allá me salió una visión y entonces que como están por ahí esta muchacha mexicana Moni, y ella dijo que esto va a pasar y que no sé qué. Eso no es un profetismo. El profeta es el que anuncia, evangeliza. Ella es una vidente o que tiene una profesión soteriológica. Pero el profetismo es el que evangeliza. Y la palabra evangelizar nos invita es a ¿qué? A hablar de quién. De Jesús, de Dios. De Cristo, de Dios, de la iglesia, del evangelio. Del evangelio. Mateo 28, 19 y siguientes. Mateo 28, 19 y siguientes. ¿Quién dijo yo? Marta Isabel Hincapié. Profe, María Isabel. Bueno, hágale. Bueno, espere un momentico, el 28. 19 siguientes. Yo le digo stop. Bueno. 18. Id pues y haz discípulos a toda gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Muy bien. La evangelización los envió. ¿Sí? Los envió. Eso es una misión. Y la misión de evangelizar no es únicamente dada a, todos estamos llamados a evangelizar. Si bien lo estamos viendo por el sacramento del orden, les decía, también trasladémoslo a mi vida cristiana, a mi vida pastoral. De aquí yo ya empiezo a ir descubriendo también cómo estoy ejerciendo mi servicio pastoral en la comunidad a la que pertenezco. ¿Será un llamado o será un capricho? Tercero, si hay una llamada, hay una misión, también tiene que haber una ¿qué? Una respuesta. Una respuesta. Y esa respuesta es la de ¿quién? ¿La de nosotros? La del hombre, muy bien. Esa respuesta la da el hombre y la da la mujer de una manera libre. Recuerden que el seguimiento a Jesucristo es algo libre. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a los que lo quieren escuchar, el que quiera, por eso él dice, el que quiera. Miren que Jesús aquí en este texto no dice, me tienen. El que quiera seguirme, y entonces le coloca las condiciones. Que cargue con su cruz y me siga.
que renuncie a su vida y me siga, que renuncie a esto y me siga, y etcétera, etcétera, etcétera. El que me quiera seguir. Y entonces ya soy yo, somos cada uno de nosotros, que desde nuestra libertad le decimos sí o no. Él no se va a enojar si usted le dice que no. Él va a estar dispuesto si es un llamado. Isaías 6:9 y Mateo 16:24. Isaías 6:9 y Mateo 16:24. Isaías 6:9 nos lo va a leer William y Mateo 16, Marta Castaño. Repito, Isaías 6:9 nos lo va a leer William y Mateo 16:24, Marta Cataño. Empiezo. Mateo. Marta, si ya lo tiene, hágalo. Mateo. Bueno, avancemos por favor, Marta o William. Sí. Bueno, empiezo con Mateo Sí, Mateo 16:24. 24. No, William Luego- Isaías 6:9. William va a leer el texto de Isaías 6:9 y Marta Mateo 16:24. Ya tengo a Isaías 6:9. Bueno, vamos a escuchar a Marta que empezó primero. Bueno, luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Muy bien. Porque Lo que el que decíamos quiera salvar... ¿Hasta ahí? hasta el 24, Bueno, hasta ahí. ¿cierto? Renuncia. E Isaías 6:9. Isaías 6:9. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. ¿Cierto? Entonces, una respuesta. Allí debemos nosotros de estar sujetos a esa respuesta libre y voluntaria. El sacerdote ha sentido esto. El sacerdote está llamado por una vocación, por una vocación. Esta vocación está vista desde dos, es decir, tiene tres funciones, que es la que acabamos de mirar, pero también está desligada de dos acciones. La primera es una vocación ontológica, ¿sí? Ontológica. La vocación es algo ontológico. Ontológico. Esto que nos sirve de pronto para las hermanitas casallas, para que vayan redescubriendo ese proceso de discernimiento vocacional, ¿cierto? Y para todos nosotros, los que se van a casar próximamente, un discernimiento vocacional. Los que quieren entrar en una mejor educación con sus hijos, un discernimiento vocacional. Nuestra vida está en un constante discernimiento vocacional, ¿sí? Constante. Como padres, como madres, como religiosos, como catequistas, como cristianos, como todo. Estoy en un constante discernimiento. Entonces tiene un tinte ontológico. ¿Por qué?
porque responde desde el ser. Ojo, responde desde el ser. La parte ontológica es del ser, ¿sí? Responde desde el ser. Y ese responder desde el ser es quererme configurar con Cristo, que mi vida tenga un parecido a Cristo. ¿Qué decíamos con el matrimonio? Decíamos que el matrimonio es que la otra persona es prolongación mía. Mi hijo es mi prolongación. Mi esposa, mi esposo tiene una identidad conmigo. Eso es algo ontológico. Quiero dar una respuesta desde el corazón, no desde la razón. Cuando ustedes y yo damos una respuesta desde la razón, fallamos. Ejemplo, esta semana en una comunidad parroquial se estaba haciendo el proceso de iniciar la catequesis de primera comunión, y entre las catequistas había una persona, y entonces ella manifestaba no querer ser catequista. Y entonces se acercó a mí y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces yo le dije, si usted siente que no es capaz, que usted no quiere, no lo haga. ¿Cuál fue lo que ella dijo? Pues que me da pena del Padre. Y yo le dije, no, usted no puede responder a algo que usted no siente solo por pena al sacerdote. Usted le puede decir, Padre, yo como catequista no me siento capaz. Yo le puedo servir en otro ministerio. Yo me siento capaz en. Entonces yo le hice la pregunta, ¿usted dónde se siente bien? Me decía, en la pastoral de los enfermos. Y yo, bueno, entonces dígale, yo me veo mejor colaborando con la pastoral, ¿qué? De la salud. Eso es una respuesta ontológica del ser, que yo realmente me identifique con. Yo no puedo estar hablándolo ya en comunidad parroquial, en un grupo pastoral, solo porque qué pena del párroco. Es que el padre me llamó, es que yo le veo a usted dotes, pero yo no me siento. Miren que dice el Evangelio que hay que la iglesia está rica en muchos carismas, en diversidad de carismas. Y entonces va a decir que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, va a decir San Pablo. Y no todos cumplen la misma función. Cada quien cumple la función que se le quiere y que se le ha dado. La vocación es una respuesta ontológica del ser, del corazón, más que de la razón. En el texto bíblico, cuando Jesús le dice a la gente que lo estaba siguiendo, que se estaba agolpando por seguirlo a él, y después de que Jesús empezó a decirles cómo era la responsabilidad, cómo era el seguirlo, cómo era el renunciar, muchos empezaron a quedar en el camino hasta el punto de que ya lo que estaba predicando se lo autoescuchaba a él. Y él decía, pero carajo, yo es que ya estoy solo, ¿qué? Y da media vuelta y ve que ya mucha gente se había, ¿qué? Retirado, se había quedado en el camino. Hasta el punto que le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Chao. ¿Y qué le dice Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Una respuesta ontológica desde el ser. San Juan, capítulo 6.
¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? Alguien que me busque, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 67. Juan 6, 67. Yo, profe. A ver, Doris. Bueno, la confesión de Pedro. Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Continúo. Sí. Bueno, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muy bien. ¿A dónde iremos? Jesús respondió. Dejémoslo ahí. Una respuesta ontológica. Muchas gracias. Una respuesta ontológica. Desde el ser. Y miren que más adelante, en otro texto, ahí está. Aquí vemos la respuesta ontológica del ser. La convicción de que yo quiero estar es con Cristo, mas no por la razón. Mucha gente sigue a Jesús y Jesús le dice, es que ustedes no me siguen por lo que escuchan, sino porque les he calmado el hambre. Una respuesta de interés, un seguimiento interesado. No. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de San Juan 6:26. Alguien que lo busque, por favor. San Juan 6:26. No, profe, 6:26. A ver, Gisela. Juan 6:26 dice. Sí, Jesús les contestó, en realidad, ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron hasta saciarse. Muy bien. Interés. Ojo, no. El seguimiento a Jesús no puede ser por interés o por acomodarnos. Muchos discípulos quisieron seguir a Jesús porque ya se sentían en una zona de confort. Miren que Pedro le dice, jamás te pasará eso a ti. Porque es que si usted se va, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Ya estamos bien, ya nos instalamos. Y la vocación o el seguimiento tiene que ser ontológico, desde el ser, configurarme con Cristo. Y es por eso que Jesús les dice que en esto reconozcan que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, es decir, son míos, son prolongación de mi amor, representan a. Miren qué bien, y es como a Pedro cuando cuando Jesús estaba ante Pilato, ya la gente lo tenía fichado, perdónenme el término, ya lo tenían fichado, hasta el punto que dijeron, este no viene con él, este es uno de ellos, él es también uno de los de Jesús, y él decía, no, qué susto. La vocación es ontológica porque es respuesta del ser, y cuando es una respuesta del ser es con a miras de que yo también quiero donarme plenamente. ¿Sí? Muy bien. Y segundo, tiene otro tinte y es la vocación debe ser vista como algo decisivo. Debe ser decisivo, ¿sí? Pleno. De una vez y para siempre. De una vez y para siempre. He tomado una decisión y es
estar únicamente con. En el Evangelio de San Juan capítulo 19, cuando Jesús estaba en la cruz, dicen que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y el discípulo a quien tanto él quería. Fue un seguimiento decisivo, hasta la muerte, hasta el final. Eso es la vocación, muchachos. Eso es el sacramento del orden. Por eso el sacerdote renuncia. Por eso el sacerdote se desprende del mundo para darse a Dios. Por eso cuando ustedes y yo hemos ido de pronto a alguna ordenación sacerdotal, vemos que antes de la consagración hay una postración. El sacerdote se postra en tierra, así como cuando lo vemos en el Viernes Santo, en la adoración de la cruz. Y le cantan las letanías. Y eso es sinónimo de que muero para el mundo y me consagro plenamente a Dios y a la Iglesia. Miren que el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tiene una bella frase con referente al orden sacerdotal. Y la frase de San Juan María Vianney es: oh misterio sublime el del orden sacerdotal. Uno se acuesta siendo nada y se levanta siendo sacerdote para la eternidad. Oh sublime misterio el del orden sacerdotal. Uno se acuesta siendo nada y se levanta siendo sacerdote para la eternidad. Eso es el sinónimo de esta parte ontológica y decisiva. Ontológica y decisiva. He renunciado a. Claro hasta aquí. Bueno, vamos a dejar hasta ahí hoy. Ya es la hora de terminar. Tristemente, este tiempo es muy limitado y los temas se nos van haciendo muy interesantes. Vamos a dejar hasta ahí. Dentro de 8 días terminamos el tema del orden sacerdotal. Vamos a evaluar el encuentro como cada 8 días. 2 o 3 personas que evaluemos el encuentro. Janet, que levantó la mano. Profe, pero es una pregunta que tengo. ¿Qué pasa con las, dices que es decisiva y para siempre esa vocación? ¿Qué pasa con las religiosas y los sacerdotes que renuncian pues que dejan de serlo? Nunca deja de ser sacerdote. El sacerdote en las religiosas no pasa nada. Porque la religiosa no es ordenada. Ella se consagra a una vida, pero el sacerdote sí. Pero el sacerdote no pierde su gracia de sacerdote. Lo que se le retienen son las licencias o las facultades para oficiar sacramentos, pero no pierde su condición de sacerdote. Es como, por ejemplo, si usted... Muchas gracias, profe. Si usted es conductora, usted tiene su carro, por X o Y razón el tránsito le retiró la licencia de conducción, usted no deja de saber conducir, usted no pierde esa capacidad de conducir. Lo mismo pasa entonces con el sacerdote. En la religiosa no pasa nada, ¿cierto? Porque, repito, no son ordenadas, ¿sí? No son ordenadas. Pero el sacerdote no pierde su condición de sacerdote, únicamente pierde la facultad para ejercer los ministerios o los sacramentos. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, Janet. Evaluemos el encuentro, por favor. Me encanta, me parece súper chévere como todo lo que estamos aprendiendo, aunque está muy pixelada el sonido pues llega como retardado, entonces es como uno cogiendo ahí pues hoy, porque está tan mala la señal, pero muy interesante todo, mi Dios le pague. Con mucho gusto, Patricia. ¿Alguien más? Sí, excelente
profe, lo que es la llamada a la misión y la respuesta. Es algo que debemos de tener muy claro nosotros y, como tú lo decías, a los que estamos en algún grupo, que ejercemos alguna coordinación. Es importante el sacramento del total para interiorizarlo, vivirlo y darlo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y Doris Acevedo. Bueno, me parece muy importante todos estos temas que hemos llevado a cabo, Guillermo, y me parece pues la cuestión esto de la vocación, que es un llamado directamente de Dios y que nosotros lo aceptamos, porque me parece demasiado importante, pues como digamos en mi parte, yo soy voluntaria, ¿cierto? Y a mí mis hermanas me dicen, ay, qué pereza es uno de voluntario en un hospital. Y por eso yo digo que es un llamado y que a la vez si nosotros lo aceptamos, lo podemos llevar a cabo. Porque si no aceptamos el llamado de Dios, no podemos ser en esa vocación o en el llamado que Él nos quiere tener. Muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos y que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana. Feliz Día de las Madres a todas ustedes. Gracias, las que son Guillermo. mamás. Gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.